Y a continuación vamos a platicar con el doctor John Scott Andretta. Él es investigador académico de Coneval y le agradecemos que se tome estos minutos con nosotros en Mega Noticias. ¿Cómo le va, doctor? Hola, ¿qué tal? Al contrario, muchas gracias a ustedes por tenerme en su programa. Datos muy interesantes que ha aportado Coneval sobre pobreza laboral, sobre todo porque nos confirma algo que ya hemos percibido como ciudadanas y ciudadanos, que nos alcanza cada vez para menos, a pesar de que trabajamos arduamente, a pesar de que no fuimos rescindidos de nuestro contrato, por ejemplo, pero sí esta situación pone de alguna forma en estrés a la población. Coméntenos un poco de lo hallado dentro de estos mismos datos. Claro que sí. Como seguramente sabes, Coneval mide cada trimestre la pobreza en su ámbito de ingresos y laboral específicamente, aprovechando las encuestas que va generando INEGI trimestralmente. Entonces es un dato bien oportuno porque nos dice lo que está pasando pues, cada trimestre y no tenemos que esperar los 2 años que tarda la medición oficial de pobreza completa, ¿no? Entonces, lo que mide básicamente es la proporción de la población que con su ingreso laboral no logra comprar, no tiene los ingresos suficientes para comprar una canasta alimentaria básica. Y esa pasó entre el primer trimestre del 2020 al primer trimestre del 2021 de 35.6% a 39.4%, es decir, casi 40% de la población, cerca de 50 millones de la población está en esa situación actualmente, ¿no? Y eso pues refleja evidentemente dos cosas, principalmente pues la caída de los ingresos laborales asociados a la crisis que vivimos sobre todo en el 2020 y de la cual pues claramente a pesar de que ha habido una recuperación gradual en los últimos 2 trimestres, pues todavía estamos muy lejos de salir. Y después pues también hay la inflación, ¿no? Hubo sobre todo en los trimestres anteriores hubo inflación importante en la canasta, un aumento importante de los precios de los alimentos, pero principalmente pues es el efecto bien esperado y anunciado y temido de la caída de la actividad económica asociada a la crisis del COVID. Claro, una serie de consecuencias que repercuten en este aspecto. Hallamos que dentro de las 32 entidades federativas, 26 son las que más han resultado afectadas a lo largo de estos meses. ¿Esto a qué se debe particularmente que sean estas y sobre todo las que están ubicadas en el sureste mexicano? Así es, hay cierta heterogeneidad importante, ¿no? Diferencias importantes. En realidad la más afectada no son las que están en el sur, es más bien la Ciudad de México, que tuvo un aumento bien importante, pasó de ser de las entidades menos pobres a ser hoy en día estar en la mitad de las entidades más pobres en términos de pobreza laboral. Y eso pues explica obviamente porque pues, la crisis le pegó mucho más a las zonas urbanas. Si te fijas la diferencia entre zonas rurales y zonas urbanas, a las zonas rurales le pegó muy poquito, aumentó muy poco en este periodo de un año, mientras que en las zonas urbanas aumentó considerablemente. Entonces, es un tema en gran medida urbano versus rural, que tiene que ver con el tipo de las actividades económicas afectadas por los encierros, por las empresas que han tenido que postergar o cerrar completamente sus actividades. Y también, obviamente, los centros turísticos, ¿no? Quintana Roo fue otro estado pues, muy afectado por esa misma razón, por la caída en la actividad económica turística. Las actividades primarias, en cambio, fueron mucho menos afectadas y eso explica por qué estados, afortunadamente algunos de los estados más pobres como Chiapas y Oaxaca, no sufrieron una caída, un incremento, perdón, en la pobreza tan significativo como en estos otros estados, ¿no? También allí, hablando del comercio, el informal siguió siendo el más afectado, doctor, comparado con el formal, y en el caso de las mujeres, con este sesgo de género, también resultaron todavía más afectadas comparado con los hombres. No hay un sesgo importante, en efecto, informal. El sector informal fue el más vulnerable
en la crisis a la pérdida de empleos y a la pérdida de ingresos de sus empleos. Entonces, sin duda, sí, la caída más importante fue en el sector informal. No hay un sesgo notable en contra de las mujeres en los cambios. Hay un sesgo en que los salarios de las mujeres siguen siendo pues, más bajos que los de los hombres. Un sesgo estructural que ha persistido pues, a lo largo de toda la serie, más que un efecto de esta crisis en particular, aunque sí, sin duda, hay un sesgo, hay muchos sesgos, varios sesgos que no medimos en estos datos, que es pues todo el trabajo no remunerado de las mujeres que ha aumentado de forma muy importante y que estas encuestas pues, no muestran claramente porque es trabajo que no entra en las encuestas laborales. Entonces, mucho de las mujeres que dejaron de trabajar o que no pudieron ingresar a la fuerza laboral que hubieran querido y que en cambio tuvieron que aumentar sus horas de trabajo muy fuertemente en su hogar para cuidar a los niños, para ayudarlos en su educación, etcétera. Esa parte sí es un elemento bien importante de género y de desigualdad, ¿no? Ha aumentado la desigualdad, ¿no? Hay un tema que es bien importante reconocer, es que por distintos factores la desigualdad económica aumentó, ¿no? Los grupos más afectados son los grupos de menores ingresos, los que no pudieron darse el lujo necesariamente de seguir trabajando desde sus casas por tener computadoras y acceso a internet. Esos son algunos de los grupos que más sufrieron. Justamente hablando de eso, y no sé si nos pudiera dar una lectura, porque si bien sí ha sido a lo largo de más de un año que hemos estado viviendo en nuestro país el tema de la pandemia, la crisis sanitaria, que esto ha venido también a repercutir en una crisis económica, social. Pero dígame una cosa, los programas asistenciales, los programas sociales del gobierno federal no han sido tan efectivos como se esperaba que fuera, o han tenido que ver también otros factores. ¿Qué nos dice, doctor? Sí, es muy buena pregunta. Primero, es bien importante recordar que lo que medimos con estos datos es exclusivamente el ingreso laboral, es decir, el ingreso salarial. No incluye, por lo tanto, transferencias públicas como adultos mayores, becas, etcétera. Esas las vamos a medir muy pronto cuando tengamos la medición de la pobreza basada en la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares del 2020, que vamos a tener en algunos meses, y que eso sí nos va a dar el cuadro completo. Ahora, por otro lado, lo que sí mide esta encuesta pues es en qué medida las ayudas del gobierno hayan tenido un impacto en mantener los empleos, mantener los trabajos y los negocios. Y ahí, pues las medidas del gobierno fueron por relativamente modestas, ¿no? No podemos ver, no tenemos el contrafactual, digamos, de ver qué hubiera pasado sin medidas o qué hubiera pasado con medidas más ambiciosas, pero lo que sí es que realmente hubo una pérdida de negocios bien importante en este periodo, que las medidas que hubo para tratar de proteger algunos negocios ciertamente fueron insuficientes para evitar esas pérdidas. Vamos a saber, desafortunadamente, otro tema bien importante es que aunque hay una recuperación ya visible, todavía, sobre todo en el sector urbano, estamos muy lejos de los niveles que estábamos antes de la crisis. Es decir, esta crisis va a durar mucho más allá, una vez que ya la población esté vacunada, esté en actividades económicas normalmente, con su intensidad normal. Desafortunadamente, dada la experiencia que hemos tenido de crisis pasadas como la del 2009, dura mucho el efecto en el empleo, mucho más allá del efecto de la caída inmediata de la crisis, ¿no? Y en los ingresos. Tarda mucho en recuperarse. Entonces son crisis pues, muy puntuales en el tiempo, pero que tienen efectos que perder. Hay empleos. Sí. Sobre todo porque hay empleos, doctor, que sí, ya se recuperaron, otros tantos que están allí pendientes, pero muchos de los que se recuperaron no tienen el mismo nivel en el cual se encontraban en años anteriores. Déjeme preguntarle, ¿ya se había visto una situación similar, un panorama similar respecto a todos estos millones de empleos en esta situación? Sí, pues recordarás la crisis del 2008-2009, la crisis financiera internacional.
tuvo un efecto bien importante en la pobreza laboral, aumentó y a pesar de que a partir del 2015, entre el 2015 y 2000, y justo antes de la crisis, ¿no? Y el primer trimestre del 2020, hubo una recuperación de la crisis. Aún ahí todavía no habíamos logrado, o sea, 10 años después, no habíamos logrado llegar a los niveles previos a la crisis del 2009. Entonces, estas crisis desafortunadamente dejan efectos que perduran en el tiempo, porque una vez que un negocio cierra, una vez que un trabajador formal pierde su empleo, puede recuperar algo de su ingreso y tomar estrategias para protegerse, pero en general esas estrategias para muchos trabajadores no le permiten regresar a las oportunidades laborales que tenía cuando la economía estaba en su mejor momento antes de las crisis, ¿no? Y aquí, pues, sin duda va a suceder algo similar. La buena noticia es que, pues, sí hay un avance positivo, ¿no? Hay una recuperación del empleo respecto sobre todo a lo que veíamos a mitades del año anterior, ¿no? Cuando la crisis estaba en su momento más grave. Pero desafortunadamente sí es probable que esto va a durar pues todo el 2021 y parte del 2022 seguramente. Las predicciones de crecimiento económico pues sugieren que la economía mexicana se va a tardar algunos años en regresar a su nivel pre-COVID. Sí, si usted pone como referencia el 2009 de una crisis y que entre 2015 y 2020 se iba más o menos recuperando después de esa, ¿quiere decir que nos va a llevar alrededor del mismo tiempo recuperarnos en nuestro país? ¿Podría ser tomarlo como referencia y un promedio? No necesariamente, ¿no? Son dos crisis muy distintas. Esa fue una crisis que afectó a todo el mundo. La muy buena noticia de esta crisis es que, con todas sus muy malas noticias, hay dos elementos que la hacen muy distinta. Una es que la razón por la cual paró la actividad económica fue porque los gobiernos decidieron pararla como parte de las políticas de prevención del COVID. Entonces, con la misma velocidad que la pudieron parar, pues se puede revertir ese frenado de la actividad económica, y eso pues ya sucedió. Y la otra muy buena noticia es que es una crisis, a pesar de que es una crisis global, es una crisis que ha afectado a los países de maneras muy distintas. Por ejemplo, Estados Unidos, nuestro contraparte comercial más importante del mundo, está recuperándose a una velocidad muy alta porque pues ellos tienen una política, tuvieron la oportunidad de implementar una política fiscal y macroeconómica y monetaria muy agresiva y muy ambiciosa, y nosotros nos vamos a beneficiar de eso, porque quiere decir que el comercio con Estados Unidos, la demanda de bienes mexicanos para la economía mexicana, además de las remesas que hemos visto, ha aumentado y está aumentando mucho. Entonces, eso es una muy buena noticia y va a hacer que salgamos de esta crisis, yo creo que mucho más rápido que de la crisis anterior. ¿Cuánto más rápido? Es decir, yo espero que no sean 10 años, sino más algo menos de 5 años, ¿no? ¿Cuánto más rápido? Pues es difícil predecir exactamente. Hay que decir otra cosa bien importante, es que algo que ha ayudado a proteger los salarios, a pesar de que no ha habido, digamos, han sido modestas las políticas de diseñadas para transferir recursos a los trabajadores, la política de salario mínimo, que se ha fortalecido mucho desde el año pasado, esa ha contribuido a proteger los salarios de los trabajadores más pobres, y por eso veíamos que en el primer trimestre del 2020, a pesar de que en el 2019 no hubo crecimiento, sí hubo una reducción importante en la pobreza laboral, y la razón principal y paradójica ante la falta de crecimiento pues es por el efecto del salario mínimo. Entonces, eso va a tener un efecto también positivo, esperamos, en proteger a la población más pobre. Estos son datos bien interesantes también que nos aporta, y me da, por lo menos a mí, tranquilidad de que no nos va a llevar tanto tiempo y que vamos a ir recuperándonos poco a poco, mientras también avance el plan de vacunación, mientras sigamos entendiendo que estamos en una nueva normalidad y que ya no regresaremos a esa normalidad, entre comillas, que estábamos viviendo. Doctor, le agradecemos mucho sus aportaciones en este mediodía. Al contrario, muchas gracias a ustedes.